Buenos días, soy Danilo Quiroga Retamal. El seminario del día de hoy está a cargo del equipo de hombro y corresponde a fracturas de capitelum alternativas de osteosíntesis. Está en la hoja de ruta. Como introducción, las fracturas de capitelum son lesiones poco frecuentes, corresponden al 6% del total de las fracturas del húmero distal y menos del 1% del total de las fracturas de codo. Para realizar un adecuado diagnóstico debemos presentar un alto índice de sospecha y una omisión diagnóstica puede presentar una alta morbilidad para el paciente. Respecto a la anatomía, el capitelum presenta una angulación anterior y distal de 30 grados respecto a la diáfisis humeral. Su irrigación está a través de los vasos perforantes posteriores que surgen a nivel de las arcadas laterales, siendo dada principalmente por la arteria radial colateral, la arteria recurrente interósea y la arteria radial recurrente. Importante tenerlo en consideración respecto al abordaje y no realizar una discriminación tan agresiva para propiciar de que la fractura pueda consolidar. Respecto a la articulación radiocapitelar, presenta un rol fundamental en cuanto a la transmisión de carga y la estabilidad del codo. Sabemos que cuando la extremidad superior se presenta en extensión y en supinación, al aplicar una fuerza axial, la carga se transmite en un 60% a través de la columna lateral en específico por la articulación radiocapitelar. Respecto al diagnóstico, el mecanismo adicional habitual es un trauma con apoyo en extensión o en semiflexión de codo. El paciente se va a presentar con dolor e impotencia funcional y con un examen físico con derrame articular, equimosis, se debe buscar dirigidamente dolor lateral de codo y limitación del ROM. Está descrito que incluso pueden presentar bloqueo en la flexoextensión o en la pronosupinación. Y un signo que sería un poquito más sensible sería dolor lateral cuando pasamos de pronación a la supinación, en la cual debemos hacer sospechar esta lesión o también lesiones a nivel de la cabeza del radio. Respecto a la imagenología, en el setting de urgencia debemos enfrentarlo con radiografías, tanto predicción AP lateral como oblicua. Estas presentan una sensibilidad de un 66%, con un valor predictivo negativo de un 67%. Respecto a la radiografía lateral en específico, se plantea el uso de este cuadrante dado por los límites de la cabeza radial, en la cual si nosotros observamos un fragmento superior o anterior a nivel de este cuadrante, debemos sospechar que puede ser una fractura de capitelum. Y respecto al uso del escáner, se debe solicitar cuando presentemos duda diagnóstica o cuando realizamos un diagnóstico y queremos realizar una correcta planificación preoperatoria. Respecto a las lesiones asociadas, está descrito que hasta un 30% de la fractura de capitelum presentan lesiones asociadas y hay que ir a buscarlas dirigidamente, en específico fracturas concomitantes de la cabeza radial, las cuales se denominan lesiones en espejo, que puede hacer también en un contexto de una atresia terrible de codo o de una lesión ligamentaria. Respecto a las clasificaciones, existen diversas clasificaciones de esta fractura. Vamos a hoy día presentar tres. La clasificación de la O. Sabemos que el húmero distal corresponde al segmento 13 y en específico la fractura de capitelum corresponden a las tipo 13B1, las cuales también a su vez presentan su subclasificación en específico. La clasificación de Doerle, la importancia que tiene es que nos permitiría plantear tanto abordajes como alternativas de osteosíntesis, en la cual presenta tres tipos principales, en la cual la tipo 1 corresponde a una fractura de capitelum aislada, la tipo 2 cuando el rasgo se extiende hacia medial a nivel de la atropia, y la tipo 3 cuando tenemos fracturas independientes tanto de capitelum como de atropia, la cual ha sido un poco más complejo su manejo. Y su subclasificación A o B dependiendo de la combinación. Entonces, cuando nos presentemos o nos enfrentemos ante una fractura tipo 1 tipo 2, se pueden realizar o debemos plantear la reducción mediante un abordaje lateral, tanto un abordaje de Kocher como de Kaplan o un abordaje entre estos dos aproximaciones, en donde se describe que el abordaje de Kaplan permitiría dar una correcta visualización de este tipo de fractura. En cambio, cuando nos enfrentamos ante una fractura tipo 3 con fragmentos independientes, debemos pensar en realizar un abordaje con osteotomía de olecranon, lo cual permite una correcta visualización del húmero distal, como se va a la derecha. Y en cuanto a nivel de combinación, si no existe una combinación importante, se puede plantear la fijación con tornillo. En cambio, cuando existe una combinación relevante, se debe plantear el uso de placa bloqueada. La clasificación de Brian Murray la subclasifica en 4. La tipo 1, que presenta nombre propio, denominada Hannes-Steinthal, es la fractura aislada de capitelum cercana al hueso subcondral. La tipo 2 es la fractura que compromete solo el cartílago subyacente del capitelum. La tipo 3 son fracturas conminutas y la tipo 4 es cuando presentamos extensión hacia medial a nivel de la atrofia. Ya entrando a la alternativa de osteosíntesis, las fracturas tipo 1 requieren una reducción anatómica y se puede plantear la fijación con tornillo. Estos pueden ser tanto en disposición anterior como de posterior anterior. Acá podemos ver en la imagen cómo se realiza una reducción y fijación con tornillo en disposición anterior.
Los tornillos deben ser de 2.7 milímetros y cuando nosotros realizamos una fijación desde posterior a anterior, como se ve en la imagen, se ha demostrado que los tornillos headless, asociados a que tienen un mayor costo, presentarían una menor capacidad de compresión y no presentarían ventajas biomecánicas cuando se realizan desde posterior hacia anterior. Si nosotros decidimos un abordaje lateral y una visualización directa con tornillos headless para no provocar daño del cartílago articular, este es un artículo del 2009 planteado en el JBJS, en donde expone la técnica quirúrgica, un abordaje lateral, fijación, reducción anatómica y fijación transitoria con agujas K, la cual después se realiza brocado canulado, y la fijación ya con los tornillos headless, los cuales minimizarían el daño del cartílago articular. Respecto a las tipo 2, como son fracturas que son del cartílago articular subyacente, plantean una problemática para su fijación. Está planteado el uso de tornillos headless, pins reabsorbibles y llantes de fibrina, pero el autor del libro Elbow, Sánchez Sotelo, plantea esta fijación con sutura de alta resistencia, y el autor también sugiere la protección con un fijador externo articulado. Las fracturas tipo 3 y 4, las que ya presentan una conminución o una extensión hacia medial importante, se debería plantear una osteotomía de olecranon para una correcta visualización y unos constructos con una estabilidad un poco mayor que puede ser asociada a tornillo con placa. Respecto a estudios biomecánicos, este es un estudio del 2021 que compara los tornillos HCS aislados, los tornillos HCS asociados a una placa anti-glide y una placa bloqueada, y los somete a estrés cíclico, donde vemos que los resultados tanto de desplazamiento como de estabilidad, tanto en el grupo de los tornillos HCS aislados, tornillo HCS más placa anti-glide y la placa bloqueada son bastante similares, entonces concluye que la estabilización con tornillo HCS presenta resultados biomecánicamente similares en comparación con el uso de HCS más placa anti-glide y en comparación también con las placas bloqueadas con una menor invasividad. Respecto a las complicaciones, la rigidez del codo es la complicación más importante, por lo cual debemos realizar una reducción anatómica y una movilización precoz del codo del paciente. Respecto al manejo artroscópico, este es un estudio de artroscopia del año 2002, en donde se plantea que desde el año 75 ya se realizaba esta técnica para esta fractura en particular, donde se planteó en algún momento realizar la remoción del fragmento articular, lo cual se vio a largo plazo que producía complicaciones tales como inestabilidad, cúbito valgo, incluso casos de sinostosis radiocubital proximal. Y cuando ya se realizó fijación, reducción y fijación con tornillos, los resultados funcionales fueron bastante positivos. Respecto a cuando tenemos una omisión diagnóstica, un diagnóstico tardío, cuando planteamos una alternativa quirúrgica, pero evoluciona con no unión o necrosis a nivel del capitelum, está esta opción, que es la hemiartroplastia. Entonces, como mensajes finales, para la realización de un adecuado diagnóstico de la fractura capitelum se debe tener un alto índice de sospecha. Para optimizar los resultados funcionales se requiere reducción anatómica y movilidad precoz. Existen diversas alternativas de osteosíntesis y el tratamiento y fijación depende de la personalidad de la fractura en específico. Gracias.